Cada día hay más discusión entre los padres de familia y entre los educadores sobre el tema de la inteligencia. Si existe o no la inteligencia heredada, si son verdad o no los niños superdotados, si la inteligencia se sobrepone a todo, si es posible frustrar una inteligencia, si se es inteligente para todo o hay distintas clases de inteligencia. Pues el Radar ha querido traerles a ustedes hoy este tema, cuando están seguramente reflexionando sobre el modelo de educación para sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos o el de ustedes mismos. Beatriz Gómez entra al Radar. Doctor de Zuviría, ¿cómo se mide en la actualidad en el mundo la inteligencia de una persona, especialmente de los niños? Bueno, en realidad no se podría medir en un sentido estricto, así como es difícil medir el amor o la felicidad o si una pareja es buena pareja. La única manera sería viéndolo en la práctica. Si en la práctica tiene ideas, acciones, actos y sentimientos inteligentes. A ver, pero entonces las famosas pruebas de cociente intelectual, ¿eso ya no se usa? ¿No sirven? ¿No miden exactamente la inteligencia de una persona? Pues esas pruebas se siguen usando, pero no miden la inteligencia de una persona porque fueron diseñadas hace más de un siglo con las ideas que se tenía en esa época. Pero así como es muy difícil si una pareja que ha vivido junto, saber si esa pareja va a vivir después, así es muy difícil con un niño saber si ese niño va a actuar inteligente después. No, depende de muchas cosas, depende de sus maestros, depende de sus padres, de sus lecturas, de su equilibrio. ¿Qué tipos de inteligencia existen en el mundo? ¿Qué tipos de inteligencia tienen los seres humanos? Bueno, antes se creía que había una gran inteligencia y que se expresaba de distintas maneras. Hoy en día es bastante claro que eso no es cierto. Hay individuos que pueden ser muy inteligentes, por ejemplo, para el análisis, para la discusión, para argumentar, pero torpes en el amor o torpes en la vida cotidiana. Hoy en día hay distintas teorías. Pero podemos catalogar, hay una inteligencia, digamos, racional, una inteligencia matemática, otra puede ser una inteligencia emocional, otra es una inteligencia práctica, ¿de eso estamos hablando? Sí, hoy en día hay distintas teorías. Una de las teorías que tendría mucha acogida es la que sostiene que uno puede ser inteligente para pensar, para analizar, para interpretar, lo que llamamos la inteligencia analítica o cognitiva. Otra para resolver problemas del mundo cotidiano, una inteligencia práctica de otra naturaleza, y otra, la que se ha llamado una inteligencia emocional, que es la que me permite conocerme a mí mismo y conocer a los demás y conocer las intenciones, los intereses, los deseos de otras personas. Entonces ese cuento ya de los superdotados, de los genios, ¿eso está un poco mandado a recoger? Sí, la idea de los superdotados es muy comercial. Es la idea de que un niño puede desde edad muy pequeña demostrar si va a ser un gran genio en la vida. No, eso nadie lo sabe. ¿La inteligencia nace o se hace? ¿Nace o se cultiva? Bueno, esa es una de las preguntas que más se hacen los padres de familia, los investigadores, y hoy en día habría que decir que la inteligencia se desarrolla. Por lo menos, un 80-85% de la inteligencia depende de los maestros, de las lecturas, de los padres, de los amigos y muchísimo menos de los genes. Muchísimo. ¿Hay un porcentaje que podamos decir entonces? Un 10% son los genes y 90% es trabajo duro, disciplinado en la vida. Sí, los estimativos actuales varían para unas teorías y otras, pero muy cercano sería un 15%, podría uno pensar, ¿no? Puede llegar a estar incidiendo los genes, pero los factores culturales, el papel que tienen los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, la familia, es determinante. Aunque Tomás Alva Edison hablaba solamente de un 1% de genes, ¿no? Sí, él hablaba para referirse al talento, para decir que el talento es trabajo, el talento es dedicación,
el talento es compromiso. Si uno mira a un niño que llega muy lejos, un adulto que ha construido una teoría, un adulto que generó un invento, pues como decía Alva Edison, a ustedes les encanta el bombillo que yo creé, pero antes de ese bombillo, pues construí 100 bombillos que no funcionaron. Ahora, los padres de familia, ¿qué tan buenos son para detectar los talentos y la inteligencia de sus hijos? Pues obviamente el padre de familia es muy sesgado, tiende a sobredimensionar las posibilidades del hijo. Serían mejores los educadores, pero desafortunadamente vivimos en una cultura donde la escuela se ha dedicado a ubicar las debilidades y no las fortalezas. ¿Cuál es la mejor manera de estropear la inteligencia y el talento de un niño? Bueno, primero no detectándolo, no captando que un niño que puede no destacarse en matemáticas, puede ser extraordinario en la vida afectiva, puede ser un niño con una enorme inteligencia emocional, con un gran conocimiento y sensibilidad sobre sí mismo. Lo importante de un padre es detectar eso, detectar en qué se destaca, qué tiene muy positivo para cultivarlo. Y lo mismo en educación. Ojalá en educación nos enseñaran a reconocer nuestras potencialidades y ojalá no se dedicaran a nuestros problemas, sino a potenciar nuestras fortalezas. ¿A qué edad verdaderamente se desarrollan o florecen o aparecen los talentos de un niño? Bueno, la mayoría de los talentos, también en contra de lo que se creyó el siglo pasado, aparecen tarde. La mayoría de los talentos requieren mucho cultivo. ¿Pero como a qué edad más o menos? Más o menos 15 años, salvo unos talentos muy precoces, particularmente asociados a la música. ¿Aparecen tardíamente? Aparecen cuando hay un buen maestro, cuando hay un buen padre que lo cultiva, que lo promueve, que lo orienta, que le ubica las debilidades. Yo dediqué una parte de mi vida a estos muchachos con talento y una conclusión clarísima es que nunca he visto un niño con talento si detrás de él no hay un muy buen padre, un muy buen maestro, una muy buena madre y por lo general hay tanto padre, madre como maestro. Pero hay padres que se ponen muy ansiosos desde que sus hijos están tienen 3 o 4 años y ya en ese momento ellos creen descubrir en sus hijos talentos excepcionales, capacidades extraordinarias y los creen genios y los quieren mandar a colegios para niños genios. ¿Eso le hace mucho daño a un niño? Sí, en términos generales, un padre muy ansioso que pretende que su hijo tenga una inteligencia excepcional y que cree que se la heredó a él, porque en el fondo ese padre está pensando en él, bloquea al hijo, le coloca un reto desproporcionado. No, esa edad es para jugar y no para estar leyendo todo el día. Hay que combinar la lectura también con el deporte, con el canto. Hay que formar seres mucho más integrales y desafortunadamente esos padres creen que solo hay una inteligencia, creen que es solo la analítica, creen que la tiene toda su hijo y eso los tensiona mucho. Bueno, este nuevo concepto de inteligencia, donde hay diferentes tipos de inteligencia y no solamente se exalta la inteligencia racional o la matemática, qué sé yo, también le hace justicia a los niños que sufren retraso mental, que han mostrado muchísimos de ellos tener talentos excepcionales en unas áreas específicas, ¿no es verdad? Sí, es muy interesante lo que tú dices, porque las investigaciones muestran que una persona podría tener un talento altísimo en un campo y tener dificultades visuales, auditivas, cognitivas. En ese caso, ¿cómo hay que educar a esa persona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, por ejemplo, conozco estudios tan interesantes como este. Uno con niños con un retardo mental severo que suben en un helicóptero en París y cuando baja el niño se sienta y en cuestión de horas
dibuja completamente la ciudad, lo cual quiere decir que tiene una memoria, bueno, prodigiosa, como si tuviera una cámara fotográfica. Y lo que habría que hacer es desarrollarle ese talento. Y lo que habría que hacer es desarrollarlo. Bueno, si los padres de familia quisieran ayudarle a desarrollar la inteligencia emocional a un niño, a su hijo, ¿qué deben hacer brevemente? Bueno, para desarrollarle la inteligencia emocional hay que ayudarlo a conocerse a sí mismo, hay que ubicarle las debilidades que él tiene, hay que darle una orientación sobre cuáles son las fortalezas, hay que ayudarlo a reflexionar un momento, déjame pensar, hay que dialogar. O sea, la inteligencia emocional depende de una familia más democrática y más dialogante, una familia donde se converse, se exprese, se participe y se respete, pero haya unas normas y unos principios claros. Bueno, y para desarrollarle la inteligencia práctica, ¿cómo deben ayudarle? ¿Qué pueden hacer los padres? Para desarrollar la inteligencia práctica habría que poner al niño en situaciones de resolver problemas, por ejemplo, a que aprenda a manejar el dinero, a que aprenda cuánto gastar hoy, cuánto mañana, a que aprenda a organizar una reunión, a que aprenda a tender una cama, a que aprenda a llevar a un perro al parque y se responsabilice de él, a que organice su tiempo, o sea, a que resuelvan los problemas. Y para ayudarles a los hijos a desarrollar la inteligencia analítica, por ejemplo. Para ayudarles a la inteligencia analítica hay que dialogar, pero de manera muy reflexiva. Hay que ponerlos a pensar. Cada pregunta que haga un niño, no hay que darle la respuesta cerrada que anule la conversación, sino que ojalá en la respuesta se genere una nueva pregunta. Hay que leer con ellos, hay que ver la televisión con ellos, pero dialogando, porque estos no son solo los padres. Aquí también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, del Estado. ¿Cuántos programas como este hay en el país? ¿Y cuántos programas están dedicados a la farándula? ¿Y cuántos están dedicados a las noticias? ¿Y cuánto al deporte? ¿Y cuánto a la discusión, a la reflexión argumentada? Entonces los medios de comunicación no están formando un individuo más analítico. De ver uno novelas no desarrolla la capacidad de análisis, todo lo contrario, se entorpece la inteligencia para el análisis. Bueno, si le aplicamos este concepto de inteligencia emocional al país como tal, ¿cómo encuentra usted al país desde el punto de vista emocional? Bueno, es una pregunta muy original la tuya de cómo ver la inteligencia emocional. Con tristeza hay que decir que hay síntomas muy preocupantes. Hemos vivido por largas décadas una guerra que ha endurecido el corazón. Los estudios de Mocus en Bogotá encuentran que 1 de cada 3 jóvenes de 15 años que está en un colegio cree que él puede hacer lo que quiera si eso es beneficioso para él. No importa leyes, no importa las otras personas, no importa nada. Puede ser a costa del otro. Los estudios de bullying, lo que se llama el atropello, el matoneo, ¿sí? Muestran situaciones muy preocupantes. 1 de cada 2 muchachos fue robado el año pasado en su institución escolar. Hay niveles de agresión muy frecuentes, 30% participa en las agresiones y más grave, el 80% ve la agresión y se queda callado y no interviene y no le llama la atención al compañero. No, la inteligencia colombiana a nivel emocional hay síntomas muy preocupantes si la comparamos con otro país de un mismo nivel. Chile, por ponerte un ejemplo, en Chile tú puedes atravesar una calle con los ojos cerrados, porque sabes, si estás en la cebra, que el carro va a parar. Y si analizamos la inteligencia emocional del gobierno, si analizamos la inteligencia emocional, veríamos que vivimos en un país donde pues, la mitad de su población es pobre, donde 8 millones no tienen lo mínimo para subsistir. Con tristeza hay que decirlo, somos uno de los 10 países más desiguales del mundo,
tenemos la segunda tasa en el mundo de desplazados, y dime cuándo eso ha sido un tema del gobierno. ¿Qué política hay para el desplazamiento? ¿Qué política hay para reducir la inequidad? No, quedaría muy mal librada la inteligencia emocional. Vivimos, por ejemplo, estamos a días de las elecciones. ¿Qué debates se han dado? Éticos. O sea, la inteligencia emocional del país está grave. Está muy grave porque no hemos mediado adecuadamente. Debería haber clases de ética, debería haber clases de valores en todos los colegios, debería haber temáticas valorativas en los medios escritos y en la televisión. Doctor de Zuviría, muchísimas gracias por su amabilidad. Muy gentil. A ti por las preguntas, muy amable, muchas gracias.